Muchísimas gracias por estar con nosotros, Elvira, en el Festival del Sords. Esta tarde estrenamos Literatura al compás, estreno mundial, estreno en Picaña. Y Literatura al compás es sobre un texto tuyo. ¿Puedes contarnos un poco cuál es el origen? ¿En qué te has basado para Literatura al compás? ¿Cómo ha empezado este proyecto? Yo he visitado muchos colegios, muchos institutos y te das cuenta realmente de cuándo el ambiente es propicio para que los niños saquen su creatividad, ¿no? O sea, la expresen, ¿no? Entonces, concretamente estuve en unos colegios en Jerez de la Frontera y allí pues les pedí a los niños que cantaran algo y espontáneamente salió un niño muy pequeño a cantar unas alegrías y los otros acompañaron con palmas. Y yo la verdad es que me pregunté cómo no se aprovechaba más, porque es verdad que es una ciudad con muchísima música, música que se aprende desde la cuna, desde la nana de la cuna hasta cuando se toma la papilla, que se dan palmas para el compás, porque eso es muy bonito para la vida corriente, para los patios y para las fiestas, pero ¿por qué no se utiliza eso para la creatividad en general y no se mezcla con la literatura y con otras artes si el niño no lo percibe de manera separada, ¿no? Exacto, lo que hablabas tú de que para el niño el arte es todo global y somos nosotros los que luego vamos como compartimentándolo y en realidad cerrándonos puertas. Yo parto de la base de que todos los niños pueden cantar. Yo creo que el oído, tú lo sabes muy bien, se educa. Se educa, sí, sí. Y los niños en coros cantan todos bien. Me emocionó mucho al leer tu texto como, claro, yo había vivido una historia muy parecida aquí en el Chanquete, en un colegio público, donde también tenían su propio Jiménez, que era el niño al que todos se animaban a cantar y entonces con él todos empezaban a hacerles coros, a hacerle palmas y te das cuenta cómo se rompe de repente la barrera. Eso de colocar como María siempre la música, la pintura, incluso la literatura, son lenguajes que beben casi de lo mismo, ¿no? Hablamos de las poquitas horas que hay en los colegios públicos, en la enseñanza pública dedicada al desarrollo artístico. Entonces, claro, todo va a depender al final, que está muy bien, pero todo va a depender mucho del padre y de la madre, de la gente de casa, de cómo anime a un niño a cantar, a escuchar música, a tener oído y todo eso, pero debiera ser un trabajo conjunto de la sociedad, del sistema educativo y de la casa. Y aquí rompemos un poco barreras también incluso con el público. Yo me acuerdo cuando leíste este texto en la Feria del Libro de Sevilla y cuando se pone el público a cantar, o sea, a ti se te debieron poner los vellos de punta. Yo creo que hay públicos más tímidos que otros, justamente el sevillano es un público muy abierto. Cuando yo lo leí, porque esto solo es leído, ya lo que vamos a hacer nosotros, esto sí que es un estreno con música, etcétera. Cuando yo lo leí por primera vez, empecé yo a decir los cuatro muleros y el público empezó a cantar. ¿Cómo sentiste cuando empezamos a integrar músicas? Porque había músicas que tú citabas específicamente en el texto, pero hay otras músicas que, claro, yo fui tomando, intenté que los ritmos de esas músicas, que un poco como la cadencia de la música, ya no solo la referencia, si nos referimos a Manuel de Falla o nos referimos a Lorca, sino que las músicas estuvieran integradas en la cadencia del texto que tú estabas haciendo, como para darle, como si fuera una película, como si fuera una obra de teatro y darle esa... ¿Tú sentías que iba fluyendo? Claro, hay que darle una coherencia, ¿no? Tú tienes que incluir música y se le da una coherencia, pero yo creo que el mismo texto te dice qué tipo de músicas, muchas veces que son músicas de música clásica, pero ligadas al acervo popular, ¿no? Que eso es muy bonito, ¿no? Que tienen resonancias. Y eso ocurría mucho con Falla, que... Sí. Falla lo utilizamos todo el tiempo, pero incluso Lorca o lo que hago al inicio de Asencio. Bueno, lo de Asencio del principio me encanta, o sea, me parece maravilloso. Y nos coloca aquí en este Nos coloca en este sitio, sí. Pues nada, vamos a ver qué tal lo hacemos, ¿no? A ver cómo funciona esto. Muy bien.